Hola amigos y amigas, una vez más estamos en nuestro podcast de Imagen Bautista. Estamos aquí para conversar de más libros, esperando también ampliar nuestra casa prontamente, como ya lo hemos hecho en una oportunidad cuando hablamos un poco de Bach. Vamos a empezar con saludar a los dueños de casa. Vamos a partir con Franco. ¿Cómo está Franco? Muy bien, muy bien. Todavía en cuarentena parece que va a ser el estado permanente. Se ha alargado, pero gracias a Dios hay tecnología y hay libros para poder compartir y mantener el contacto. Así que bien, contento de poder reencontrarnos en este episodio y esperar de disfrutar este nuevo capítulo con este nuevo libro que vamos a estar hablando hoy. Ujú. Y también a Daniel Valladares. ¿Cómo estáis, Daniel? Bien, helado Juan, Está helado, Juan. con mucho frío, pero bien agradecido aquí al Señor de poder nuevamente tener esta oportunidad de compartir un libro, una buena lectura con nuestros hermanos auditores que nos acompañan. Así que animados para conversar de este nuevo libro aquí. Ujú. Bueno, en esta oportunidad, como decíamos, vamos a hablar de un clásico y bueno, para no marear más, vamos a ir directamente al grano, como dicen, de qué se trata el libro, el título y la editorial. Sí, bueno, el libro se llama El Avivamiento Verdadero, las marcas de la obra del Espíritu Santo de Jonathan Edwards. Es un libro traducido por la editorial Teología para Vivir, ya conocida para nosotros, editado por el hermano Jaime Caballero. Un libro que tiene 249 páginas y se divide en 3 capítulos. El libro en sí en 3 capítulos, pero antes de los capítulos tiene una introducción igual más o menos extensa, que lo que hacen es poner el libro en el contexto. Pero así en los 3 capítulos podría decirte que el primer capítulo trata de lo que hace Edwards es tratar de explicarnos cómo reconocer que un avivamiento es verdadero o no, cuáles son esas señales. Entonces lo que trata en el primer capítulo son 9 señales ambiguas sobre si un avivamiento es o no del Espíritu de Dios. Después en el segundo capítulo trata 5 señales o evidencias genuinas para determinar si un avivamiento es del Espíritu de Dios o no. Y en el tercer capítulo hace unas inferencias prácticas sobre los avivamientos. Entonces esos son como los 3 capítulos, además de la conclusión y aplicación que el que es experto aquí, el hermano Ernest Klassen, que es quien pone una conclusión y una aplicación más o menos de las ideas de Edward para el contexto latino. Buena, Eso es excelente. como una visión general de más o menos del libro. Interesante. Lo que me llamó la atención en el prólogo salen varios autores, entre ellos Sproul. ¿Por qué salen varios exponentes ahí en el prólogo, sabes tú? Sí, porque salen recomendando la obra. Recomiendan Ah, ok. como esta obra que en el fondo es una obra clásica que no estaba en español. Es importante, porque tiene tanta relevancia e importancia. Por eso ahí en el prólogo ponen Ok, varios autores que están como recomendando la obra. perfecto. Sí, la editorial en este caso también parte como siempre haciendo me imagino una introducción que sale y dice al por qué sería el avivamiento en el mundo español y latino. Interesante ese punto. A lo mejor podrías hablarnos un poco de eso. Sí, en verdad lo primero que hace más o menos el libro es que el hermano Jaime empieza a contar cómo nace el libro. Empieza a hablar que él nace cuando intercambia correspondencia con el doctor Ernest Classen, y ahí llegan a la conclusión de la necesidad de traducir este libro y traerlo al español. Y en esa partecita igual da un punto importante sobre el tema del cesacionismo, que igual hemos hablado, o sea, que hablamos entre nosotros en ocasiones, donde dice que no hay que confundir a Edward con el cesacionismo moderno. El cesacionismo moderno que viene de Benjamin Warfield, sino que habla de un cesacionismo sobrenatural, que se le llama, que significaba que los puritanos, la mayoría de los puritanos eran cesacionistas, pero no en el sentido moderno, sino que eran muy abiertos a las experiencias espirituales, como Edwards, ¿cierto? Que Claro. seguramente nuestros auditores han leído algo, han escuchado por lo menos el cesacionismo sobrenatural, que es como lo clasifican ahí.
una forma muy abierta a lo que puedan experimentar en el Espíritu Santo, pero nunca contrario a la Escritura. Entonces dice que eso es importante recordar cuando uno lee a Edwards. Y después ahí explica, en el prefacio explica un poco el contexto del libro, explicando cuál fue el primer despertar o el avivamiento que empezó, ¿cierto? Ahí en 1727, cuenta, entre los moravos, y luego se pasó a Inglaterra, a Gales, donde llegó a los ministerios de John Wesley, Whitefield. Eso más o menos cuenta así en términos generales respecto a este gran despertar, y entonces, como hubo este gran despertar en esos contextos, empezó a nacer la pregunta: ¿cómo podemos reconocer que algo es de Dios o no es de Dios? Y se creó todo un debate en la época. Franco, no sé si iba a comentar algo. Sí, pregunta. No sé si lo va a tocar más adelante en el desarrollo o si es oportuno hacer ahora la pregunta, pero ¿qué diferencia habría en la explicación que da el libro entre el continuismo, el cesacionismo moderno y este cesacionismo sobrenatural? ¿O por qué se llama cesacionismo? En realidad la pregunta, si no es lo mismo que la práctica desde Warfield, que mencionabas tú como el iniciador del cesacionismo moderno. No habla del continuismo. ¿Ya? O sea, me acuerdo que habla del continuismo cuando dice quizás muchos continuistas, si entendieran mejor la posición cesacionista sobrenatural, no serían continuistas. ¿Ya? Eso dice, me acuerdo, en una parte, creo que Caballero, porque igual hace una introducción en una parte. Pero la diferencia radica en que el cesacionismo moderno, digamos, es más racionalista. O sea, no es tan abierto a señales, a milagros, a que una persona pudiera Dios darle algo así en su mente, por ejemplo, que dice que sí pasaba en el tiempo puritano, que podía pasar, era posible, y estaban abiertos, no todos, pero varios estaban abiertos a que pasara eso. Entonces dice que esa diferencia es muy importante para que uno no confunda los tipos de cesacionismo. Y bueno, hay una obra igual clásica en inglés que creo que una vez Jaime me la nombró también, respecto a que hay un hermano, no me acuerdo el nombre ahora del libro, que está en inglés, que hace un estudio también cómo evolucionó ese cesacionismo para volverse como más racionalista de lo que realmente antes no era en la época de los puritanos. Mira. Esas como distinciones que hace, igual que uno las lee y queda como interesante, no tenía idea. Sí. Claro, también a veces puede verse el cesacionismo como una respuesta también a la... como, no sé cómo decirlo, como estar desesperado de que pase algo como sobrenatural, que a lo mejor eso también produjo el rechazo un poco más racionalista, a ver qué están viendo, no sé, porque terminan cacareando como gallinas, o terminan profetizándose unos a otros, y como que están desesperados por buscar una manifestación espiritual. Pero claramente lo contrario, el que la persona esté dispuesta y pasen cosas en su vida cristiana, personal como congregacional, es diferente. Me hizo también mucho sentido el otro libro de Edwards, el de los afectos religiosos, que él también analiza a partir de eso, que fue acusado, se podría decir acusado de manipular los sermones para que la gente tuviera experiencias o afectos sentimentales con respecto a Dios o en los cultos, sobre todo. Entonces de hecho el libro parte con eso. Vamos a analizar, a ver si es que realmente, no me voy a meter ahí para no estar hablando de dos libros, vamos a analizar si realmente esto es de Dios o no, y cómo podemos definir si realmente es de Dios, y por la forma en la cual lo analiza Edwards, tal vez es similar. Sí, bueno, él tuvo que enfrentar en ese contexto ese tema, porque había muchas personas que obviamente decían: oye, pero esto igual es raro, ¿cachai? Esto no había pasado antes, esto es extraño, ¿es de Dios o no? Sí, pasaban entonces cosas. Entonces Edward tenía que responder en ese contexto, porque mucha gente de las denominaciones de la época que consideraban que esas cosas novedosas eran malas. Claro, no, estaban que no equivocados, eran de Dios. No eran de Dios, claro. Entonces lo chistoso de este libro es que el contexto de este libro cuenta que a Edward lo invitaron exactamente porque pensaban que en esta charla que le iba a dar, que esta fue una charla al final que él dio, él iba a tomar la postura de que sí, todo eso es del diablo, todos esos movimientos
nada que ver, y él cuando expone argumenta lo contrario. Los Y charcheteos. todos quedan como, ¿qué Tan, onda? tan. Claro. Buena. Y él argumenta su posición, pues, con la Biblia y todo, ¿sí? Entonces es bien bueno el libro en ese contexto. Que es como que desafía la visión que había de la época, y yo creo que hasta la de hoy, respecto a algunas cosas que pueden pasar. Perfecto. Ya, pues entonces continúa más o menos. Después la primera. No sé si querías hablar algo más. O después dice. O sea, solo iba a señalar los datos biográficos que pasan igual de rápido, que en verdad son, o sea, cuando alguien lo lee, por lo menos yo lo leí, igual era sorprendente. Por ejemplo, que aprendió latín a los 7 años, Sí. que a los 14 años estaba leyendo ya la obra de John Locke, un filósofo conocido, el ensayo sobre el entendimiento humano. Entonces ya era un tipo que leía filosofía de muy chico y estaba muy bien entrenado intelectualmente desde muy joven. Eso como dato nomás. Y a los 19 años se convierte, y su esposa Sara fue clave para su vida espiritual también. Con ella tuvo 11 hijos, y también se dice que la obra de Edwards influenció mucho a bautistas como Fuller, Unenker, que leyeron su obra también, o varias de su obra, y también ayudó mucho al pensamiento en la época. Así que eso como datos generales. Bueno, ya, entonces en el capítulo 1, que se llama 9 señales ambiguas para determinar si un avivamiento es o no del espíritu, él entonces empieza a hablar de estas señales ambiguas que te pueden dar a entender que sí, que no. Por eso es ambiguas, ¿cierto? No se sabe si realmente puede ser algo de Dios o no puede ser algo de Dios. Entonces dice, la primera de esta parte dice que una obra inusual no significa una obra del espíritu. O sea, no significa que algo inusual sea del espíritu o no sea del espíritu. ¿Ya? O sea, no se sabe. No se puede determinar solamente por ese aspecto. Exactamente, claro. Y aquí les cito un poco, dice: hay una propensión en las personas a dudar de cosas que no les son familiares, especialmente cuando son personas mayores. Les es difícil pensar que sea correcto aquello a lo que han estado acostumbrados durante sus vidas y de lo que no han oído que haya ocurrido en el día de sus padres. Pero si fuera un buen argumento el hecho de que una obra no sea del Espíritu de Dios porque es inusual, hay que recordar que fue inusual lo que ocurrió en los días de los apóstoles. Entonces pone ese problema primero. Es como que en esta parte pone los problemas de que no puedes solamente determinar porque esto nunca pasó. Entonces, como nunca pasó, no puede ser. Claro. O sí puede ser. Claro, o sí puede ser. No es un buen criterio para basarse solamente en eso. Entonces eso es lo que va haciendo durante este capítulo. Va como poniendo varios problemas para tratar de pensar este tema. Después otra que dice: una obra no debe ser juzgada por las manifestaciones externas. Por ejemplo, dolor físico o gente que temblaba en los momentos. ¿Qué le pasaba? Decía, puede ser. Claro, le pasaba, que es lo que tú decías igual, porque se le acusaba a él de manipular con sus sermones, supuestamente, que la gente temblaba, que la gente se caía al suelo. Entonces él dice: puede ser de Dios o puede no ser de Dios. Que no, claro. No sé, pues él pone ejemplos como los salmos cuando hablan de que había un dolor físico en las personas que sentían que no habían confesado su pecado. Sí. Habla como de eso. Entonces igual uno dice que tiene que ser cuidadoso y ver si puede ser o no puede ser. No sé, dice. Claro. Lo ponen como ambigua. También dice: una hora seguida de un gran aplauso no es evidencia del espíritu del Señor. Está bueno eso. Fue popular así que lo del Señor. Sí. Claro. Pensamos. Un aplauso para el Señor. Entonces va señalando, bueno, te nombro las otras, que son: una obra que produzca un gran impacto en la mente no es evidencia del obrar de Dios. Entonces ahí pone: puede ser, puede no ser, puede irse para los dos lados. Entonces no hay que como que suponer a partir de eso. Y así va avanzando por lo menos en este primer capítulo, donde va dando todas las señales que son ambiguas, que no se sabe si pueden ser o no. ¿Cachai? La otra que hay son: una obra producto del espíritu personal no es necesariamente una señal de un obrar del espíritu. Una obra del espíritu no es anulada por la imprudencia humana.
O sea, pueden haber avivamiento, puede haber imprudencia humana, sí, Claro. puede pasar también. Pone el Si ejemplo no- de la iglesia de Corinto. Si no, no habría nunca. Sí, pues, pone el ejemplo de Corinto igual muy buena, que es como el ejemplo de que una iglesia que la embarra, la de embarra, sin embargo hay Espíritu Santo Y heavy. y heavy, claro, y hay señal y todo el tema. Entonces dicen, no podéis tampoco decir, un avivamiento es perfecto. Claro. Tiene que encajar todo, pues, si no, ¿cómo es decir que es de Dios? Pero también puede ser con engaño. Claro. ¿Cachai? Te ponen las dos opciones. También puede ser que estén manipulando, que estén engañando a la gente. Y eso, lo bueno del libro que me gusta mucho es que si tú te ponías a pensar en la situación actual de las iglesias, como cuando tratan de ver este tema como señales, es que uno igual tiende a pensar que si hay algunas señales externas, Dios está ahí, o a veces todos piensan a dudar de esas señales. Entonces, como muy contextual, sirve mucho para pensar el tema y el problema de cuándo es un avivamiento o no. Cuando empezó esa serie Vikingos, no sé si ustedes la han visto, pero se hizo bien Yo la he popular. escuchado solamente. Yo la empecé a ver con mi mamá y la veíamos ahí y conversábamos. Y los vikingos igual eran recuáticos y eran súper idólatras, o sea, a los dioses los veneraban y de verdad, pues, y para la prosperidad, etcétera, sacrificaban incluso humanos. Y mi madre me miraba y me decía, pero ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? Y yo le decía, pero Son es que les paganos. funcionaba, Sí, les funcionaba. sí. Entonces, claro, uno si siguiera esta lógica de, porque funciona o porque hay una manifestación externa, está bien y es de Dios, pero nos damos cuenta que no necesariamente. Entonces igual es como, es una línea bien fina, pero es algo que no consideramos muchas veces. Así es. Bien, entonces ese es más o menos en términos generales lo que es el primer capítulo. Tratar de resolver el tema de la ambigüedad, si es un argumento válido o no es tan válido. Y después en el capítulo 2 ahí empieza entonces a tratar 5 señales o 5 evidencias genuinas para determinar si el avivamiento es o no es de Dios. Y para empezar este capítulo, él lo basa en el texto que él basa, que dice que la Biblia te da como para deducir o analizar señales basadas en el Espíritu, es 1 Juan capítulo 4. ¿Ya? Ahí es como su texto base. Y en ese texto dice que uno puede encontrar señales en las cuales él al sacar ese texto, al leerlo y al hacer una interpretación, él saca estas señales que va a ir nombrando, o estas evidencias que va a ir nombrando si es o no es de Dios un avivamiento. Y la primera que dice es que una obra del Espíritu nos llevará a amar más a Cristo. Y aquí les cito, dice, así que claramente se puede notar que el Espíritu que obra en medio de un pueblo obra para convencerles de Cristo y guiarles a Él, confiando sus mentes en la certeza de la historia de Cristo como Él se manifestó en carne, convenciéndoles también que Él es el Hijo de Dios, enviado por Dios para salvar a los pecadores, que es el único Salvador, y que ellos se hallan en gran necesidad de Él. Y si al parecer se producen en ellos mayores y más reverentes pensamientos hacia Él, de lo que acostumbraban a tener, e inclinan sus afecciones más hacia Él, esto es segura señal de que es obra del verdadero y correcto Espíritu. Bueno. Entonces dice, ¿cómo podemos saber la primera señal? Bueno, pregunta a la gente, relaciónese con la gente y vea si en verdad ama más a Cristo. Si su fin es vivir para Cristo, si es han amar más a crecido en Cristo. esa área. Claro, si han crecido en esa área, por más que hayan de estas señales ambiguas que ya nombramos, que puedan ser cosas raras para uno, quizás movimientos raros, cae al suelo, qué sé yo. Él dice que eso no es un buen criterio, sino que el criterio es acercarse a las personas y ver si realmente aman más a Cristo. Si produce eso, entonces podemos decir que entonces va por un buen camino. ¿Ya? Esa es como la primera que pone. La segunda dice que una obra del Espíritu destruye la obra de Satanás y el pecado de los hombres.
Dice, de manera que podemos con seguridad determinar lo que el apóstol dice, que el espíritu que obra en medio de un pueblo, de tal manera que destruye el aprecio de los hombres por los placeres, ganancias y honores del mundo, quitando de sus corazones la ansiosa búsqueda por estas cosas, comprometiéndole en un profundo interés por el estado futuro y la eterna felicidad que el Evangelio revela, colocándolo en una honesta búsqueda del reino y de su justicia, el espíritu que los convence de lo terrible del pecado, de la culpa que trae la desgracia, la cual expone, tiene que ser del Espíritu de Dios. Entonces la segunda dice que no solo amar a Cristo, sino que a la vez lo que debería producir en alguien que verdaderamente está en un verdadero avivamiento es aborrecimiento por el pecado. Perdón, ahí en este punto, ¿sabes tú si es que define o hace alguna especie de acercamiento qué es lo que serían las obras de Satanás? Pues principal, yo por lo menos lo que he leído de Edwards, en general él habla de como de cuando la sociedad o un grupo está sumido bastante en lo que es la oscuridad, o a veces lo nombra vicio y cosas así. Sí, nombra algo de eso, claro. Como dice, a hombres convirtiéndose del adulterio, hombres convirtiéndose de los vicios. Habla un poco de eso, de ese tipo de obras que son de Satanás en un pueblo, en una cultura, en una nación. Que cuando un avivamiento real llega, uno empieza a ver conversiones masivas. Empieza a ver gente amando más a Cristo y gente aborreciendo más el pecado y siendo transformado. Sí, lo nombra no sé si específicamente aquí, no me acuerdo. Igual te lo leí hace un tiempo, pero sí nombra, me acuerdo en algunas ocasiones, este tema de los vicios que hay dentro de una cultura, y que como las obras de Satanás. El avivamiento lo que hace es alejar a la gente de eso. Bueno, me imagino que tiene que ver porque al principio del capítulo sale el pensamiento clave y habla de cuál es el propósito y la obra fundamental de Satanás, que es la enemistad en contra de la persona de Cristo. Y bueno, dentro de esa obra o de ese concepto general entra todo eso que ya mencioné. Entonces me imagino que la imaginación valga la redundancia, es bastante amplia para asociar todas estas cosas que son contrarias a la persona de Cristo en la historia. Entonces... Claro, y hay que recordar que igual siempre ha habido movimientos que atacan la persona de Cristo. Correcto. La naturaleza de Cristo, que Cristo fue solo un profeta. O sea, siempre ha existido. Entonces, por eso pone ese tema de amar más al Cristo de la Escritura. ¿Sí? No al Cristo de los liberales, de aquella época que no estaban los liberales como ahora, pero de otros movimientos que surgían y que distorsionaban la naturaleza de Cristo. Entonces, un avivamiento verdadero hace amar al Cristo de la Escritura. Bueno, la tercera dice que el Espíritu guía a un mayor interés en las Escrituras. Un verdadero avivamiento produce eso. Hambre por la Biblia, conocimiento de la Biblia. Dice, el diablo nunca intentaría producir en las personas alguna atención a esa divina palabra que Dios ha dado, para ser la grande e inmutable regla para la dirección de su iglesia en todos los asuntos religiosos y en todo lo que concierne a sus miembros a través de todas las edades. Un espíritu de engaño no llevará a las personas a buscar la dirección en la voz de Dios, a la ley y al testimonio. Nunca es el grito de aquellos espíritus malignos que no tienen ninguna luz en ellos, ya que esta es la dirección del mismo Dios para descubrir sus engaños. Entonces ahí apunta a que un avivamiento verdadero también se debe analizar por el interés y la profundidad que haya por la Escritura. Debe ser un buen análisis de un avivamiento verdadero. Más allá de las cosas que puedan pasar que son inexplicables, tenemos que ver qué tanto interés tenemos en las Sagradas Escrituras, en este caso de avivamiento. Cuarta, dice, la cuarta señal es una obra del Espíritu que convence de las verdades de la Escritura. O sea, que no es suficiente solo conocer la Escritura, sino que hay un convencimiento de eso. Ya dice, por ejemplo, si observamos que el Espíritu que está obrando hace a los hombres más conscientes de lo que acostumbran a hacer, que hay un Dios, que es Dios grande y que aborrece el pecado, que la vida es corta y muy incierta, que hay otro mundo y que ellos tienen almas inmortales y que deben dar cuenta a sí mismos a Dios, que son en extremo pecadores por naturaleza y práctica, que son imposibilitados en ellos mismos, y los confirma en otras cosas que están de acuerdo con alguna sana doctrina.
el espíritu que obra así opera con un espíritu de verdad, representa las cosas que realmente son. Aquí apunta al hecho de, cierto, que les decía que no es solo conocer la escritura, sino que es una aplicación que hace uno mismo con su vida y que es convencido por el Espíritu Santo a arrepentirse continuamente o a abandonar el pecado continuamente y a ser transformado por el Señor continuamente. Y un aborrecimiento por el pecado en la práctica, no solamente como algo teórico que yo pueda conocer. Como una idea de una utopía. Claro, Me hizo acordarme de algo esto que estamos conversando y sobre todo el contraste entre lo que es ambiguo respecto de si es o no obra del espíritu y lo que da certeza. Cuando estaba estudiando el libro del que ya hablamos, que hablaste tú, Daniel, igual, de La sombra y la sustancia, no, perdón, del misterio de Cristo, hay una parte que me hizo como un shock eléctrico, porque porque el autor, que es Renihan, pregunta cuál es la evidencia de que una profecía es verdadera. Y yo en mi mente de inmediato dije que se cumpla. Obviamente, todos sabemos que es que se cumpla. Y él dice no, esa no es la evidencia. Y aquí estamos en esta idea de lo externo, ¿cierto? O la manifestación externa. Y cuál sería la señal verdadera. Porque en Deuteronomio, cuando está advirtiendo en contra de los falsos profetas, Moisés dice: sí, la profecía se cumple, pero el profeta les llama a adorar a otros dioses y les dice: vengan, vamos en pos de bla bla bla. Es falso. Y ahí él dice: ¿por qué? Porque el cumplimiento de la promesa o la manifestación externa, digamos, de lo que se está diciendo, no es la confirmación, sino que sea de acuerdo y conforme a la escritura, que es lo que dice: si te convence y busca alinearte con la escritura, no desviarte de la escritura. Buena. Entonces, yo quedé así como, ¿verdad? Y como que aquí me acordé de eso, que finalmente eso, las manifestaciones del Espíritu Santo nunca van a ser contrarias a la escritura, a lo que Dios ya reveló en su palabra, y que hay manifestaciones de cosas que son para nosotros quizás extrañas, sobrenaturales, o que sean cumplimientos de profecías, supuestas profecías, que pueden no provenir del Espíritu Santo también, que no sean del brígido, amigo. Bueno, y la última señal o evidencia habla de que una evidencia verdadera del Espíritu genera amor a Dios y al hombre. O sea, no es solo decir que amo al Señor de la Escritura, que está transformando mi vida, sino que a la vez genera un amor, un interés genuino por el prójimo. En este caso, los más cercanos, los hermanos en Cristo, pero también toda la humanidad en general. Hay un amor que el Señor derramó en nuestros corazones y por eso tenemos misericordia, o deberíamos tener misericordia de toda persona, porque está en nosotros. Entonces, estas son, digamos, las 5 señales que Él pone, y hay que imaginarse las caras de los que están escuchando. Como les decía, que es una exposición. Se trató primero lo ambiguo, lo que algunos decían: no, pero esto no es del Espíritu por esto. Decían: no, puede ser que sí, puede ser que no, pero las señales seguras las da ahora, así como esto. Entonces ustedes lo que hagan es vayan ahora a los lugares donde han escuchado este tema del avivamiento o han visto todo esto y vean si hay eso. Entonces ahí quedan todos. Bien, vamos. Claro, vamos a tener que ir a analizar todas estas cosas. Claro. Ahora lo interesante, bueno, pero no sé si que no está aquí en todo caso, que también a veces o a lo mejor es algo más moderno quizá. Ahí ya no tengo tanto conocimiento como para poder evaluar o hacer una aseveración o negarla, que no toca el tema, por ejemplo, si ocurren sanidades o no, por lo menos hasta estos puntos que están acá. No sé si después más adelante hablará el tema. No, pero creo que en la ambigua, porque obviamente si te fragmentas, ahí en las partes ambiguas creo que en alguna parte sale algo que hay
incluso pone casos tan extremos como nosotros podríamos considerar extremos, gente cayéndose al suelo, que le decía y todo Sí. eso. No necesariamente niega que no puede ser de Dios. ¿cachai? En los afectos religiosos hace exactamente lo mismo. Él también Ya. dice lo mismo, porque una persona tenga una sensación física fuerte y convincente y que algo está sucediendo en él, no significa ni niega que Dios esté necesariamente en ello. También en los afectos religiosos también hay varios puntos donde toca realidades como ambiguas. Claro. Sí, bueno, no recuerdo si hay así específicamente hablando de sanidades, pero sí me acuerdo de algunos párrafos que habla un poco de milagro y cosas por el estilo, que no niega ni afirma como que pueda ser de Dios. Bueno, y termina el tercer capítulo, lo que habla es que es el tema de las inferencias lógicas que se pueden extraer de estas marcas. Ahora otro detalle que me acordé y que es bien bueno del libro es que cada capítulo trae preguntas al final. Eso fue hecho por el profesor, digamos, Ernest Classen, que es el que ordenó, digamos, esta obra. Bueno, Tuvo un caballero para traerla al español. Entonces, en verdad está hecho como igual un libro de estudio, como para que ya pensemos en el avivamiento, ya que se habla tanto en Latinoamérica a veces de avivamiento. ¿Cómo reconozco un verdadero avivamiento? Entonces, al final de cada exposición de Edwards hay preguntas que se van haciendo y pueden servir como estudio de grupo o estudio en una iglesia y quiere estudiar el tema de avivamiento. Entonces, en ese aspecto lo encuentro súper bueno. Entonces, en esta parte, el tercer capítulo habla de las 3 inferencias lógicas que se pueden extraer de estas marcas, y la primera dice, la primera inferencia en la obra reciente de avivamiento es principalmente una obra del Espíritu de Dios. O sea, él concluye que sí son de Dios. pero la palabra importante ahí es principalmente. O sea, igual da la cabida que hay cosas que pueden no están bien. Claro. Bueno, donde no me acuerdo quién era, parece que era Tozer, que decía donde Dios planta trigo, tarde o temprano va a aparecer cizaña. Claro. Sí, mira, y aquí dice en esta parte, él dice igual, más o menos algunas cosas que son como gritos y así, dice: por la providencia de Dios he pasado mucho tiempo, él habla de su experiencia, durante los meses pasados, con aquellos que han sido objeto de este obrar del Espíritu, y particularmente he estado en posición de ver y observar aquellas extraordinarias cosas con las que muchos se han ofendido, tales como gritos fuertes, chillidos de personas en gran agonía de cuerpo y espíritu, etc. He visto la manera y resultados de tales operaciones, he visto frutos de ellas por varios meses seguidos. A muchas de estas personas he conocido íntimamente en los asuntos del alma, antes y después de estos hechos. Por todo lo anterior, me veo llamado en esta ocasión a dar testimonio, pues hasta donde la naturaleza y tendencia de un obrar como este permitan ser observados por alguien presente en los hechos y ante quien los que han sido objetos del obrar se han esforzado en abrir sus corazones o han podido ser alcanzados por una dirigente y particular interrogación. Entonces mi testimonio es que este obrar tiene todas las maneras que han sido señaladas. O sea, él se la juega ahí, digamos. Yo creo que esto es de Dios, está diciendo. Por lo que él experimentó. Que una charla claro, una charla donde me habían invitado donde suponían que decir que no. Entonces, Igual es, él se la juega para decir, no, yo creo que es de Dios. igual es una bofetada grande, al menos para mí, que tiende uno a juzgar rápido por lo que ve a primera vista. O sea, y están las dos tendencias, la de decir, no, eso es show, pero él se dio el tiempo de no bloquearse, sino que, como dice ahí, pasó tiempo con esa gente, estuvo observando si había fruto. ¿Qué es lo que está diciendo más arriba? Aman más a Cristo, no sé, Claro. se acercan más a la escritura, viven como si estuvieran convencidos de la palabra. O al revés, vemos a alguien que no tiene estas manifestaciones en la iglesia y decimos, ese loco no tiene el Espíritu Santo, que también es la otra tendencia, Claro. ¿cierto? Pero nunca nos damos esa tarea de acercarnos, conocernos y ver los frutos de si Dios está orando. Entonces es Claro. como Sí, como que él la analiza igual bien, intenta hacer todo el esfuerzo por analizarla bien, no solo caer como en las categorías simples. correcto.
Sí, bueno, la segunda diferencia dice entonces, como él apoya esto y cree que el despertar es de Dios, dice que debemos apoyar y promover la obra del Espíritu en este despertar. Y dice, por todo esto, seamos amonestados que por ningún motivo nos opongamos o hagamos lo más mínimo para estorbar o impedir este obrar, sino que, por el contrario, hagamos lo mejor que podamos para promoverla. Ahora que Cristo baja del cielo en una notable y maravillosa obra de su Espíritu, conviene que todos sus discípulos profesantes le reconozcan y honren. El ejemplo de los judíos en los tiempos de Jesús y los apóstoles es suficiente para producir en aquellos que no reconozcan esta obra el ser cuidadosos de sí mismos y extremadamente prudentes de lo que dicen y hacen. Entonces pone la advertencia que, bueno, en el tiempo de Jesús igual gente se puso y era Dios. ¿Cachai? Como que le pone la presión ahí, tengan cuidado por lo menos, mínimo. Bueno. Y la tercera diferencia dice, bueno, que debemos ser cuidadosos, examinarlo todo y evitar errores, porque como él mismo ha dicho, hay también errores ahí. Y aquí la última cosita dice, permítame exhortarles seriamente a tener un diligente cuidado de sí mismo para evitar errores, conducta inapropiada y todo lo que pueda denigrar y oscurecer la obra, para no dar ocasión a aquellos que están listos para reprocharla. Y esta cita les va a gustar, dice la última. Por lo tanto, no espero una restauración de estos dones milagrosos en los gloriosos tiempos de la Iglesia que se aproximan, ni lo deseo. Me parece que no añadiría nada a la gloria de aquellos tiempos, más bien las disminuiría. ¿Cómo? A ver, ¿cómo me dejó colgado eso? A ver. Dice, por lo tanto, no espero una restauración de estos dones milagrosos en los gloriosos tiempos de la Iglesia que se aproximan, ni lo deseo. Me parece que no añadiría nada a la gloria de aquellos tiempos, más bien las disminuiría. Mira aquí. Wow. Qué egoísta, Edward. ¿Cómo? Qué egoísta. Qué egoísta que no quiere compartir los dones. Los avivamientos. Qué malo. Bueno, qué raro, porque quizás por qué habrá llegado a esa conclusión. Tal vez también está en su diferencia número 3, pueden leerla si quieren más ampliamente. Tal vez fue por el aspecto también. Pero cuéntanos algo, pues Dani, ¿cómo nos dejáis ahí así? No, pues no, que compren el libro. Todos los detalles, sí. Compren el libro. Tal vez también es porque este tipo de sucesos de Dios siempre traen problemas. O sea, mientras una congregación o una denominación se mantenga dentro de los márgenes establecidos, está todo bien. Pero en general en la historia del cristianismo, cada vez que han sucedido este tipo de hechos, en general las iglesias, en vez de unirse, se separan. Entonces, tal vez proféticamente Edwards o lo evidenció también en su día y se dio cuenta de, por ejemplo, no sé pues cuántos atados tuvo Whitefield, cuántos problemas también tuvo Wesley. Edwards a lo mejor no tuvo tanto problema porque él era independiente. Hasta donde tengo entendido que era el tiempo en el cual sucedieron estos hechos de avivamiento. Sí. Entonces él más problemas no iban a tener, pero todos los demás en general, cuando han tenido, incluso en la historia del cristianismo de Chile, del pentecostalismo, en su inicio y hasta el día de hoy, varias denominaciones nacieron por desavenencias con respecto a las manifestaciones del Espíritu. Sí, bueno, en el contexto, como les contaba, creó bastante problema en la iglesia este tema. El despertar fue súper complicado, por eso Edward era como una referencia como para tratar de mostrar el punto de equilibrio, por decirlo de alguna forma. Incluso los bautistas, por lo menos en el contexto bautista, fue el tema de división igual, por el tema que le llamaban las iglesias como de las viejas luces y las nuevas luces, creo que se traduce. Sí. Entonces fue como todo un conflicto, ¿cachai? No solo los bautistas, sino en toda denominación respecto a cómo responder en verdad, ¿qué hacemos? Sí. Y generalmente todo despertar o avivamiento ha tenido ese problema, crear divisiones a veces. Es complicado. Bueno, y lo bueno es que no tengo que dar las aplicaciones yo, sino que las da el mismo doctor Classen, ¿no? Así que en su conclusión y aplicación al contexto español-latino, en esa sección que le agrega, da tres lecciones o tres conclusiones que uno podría sacar de este librito
de Jonathan Edwards. La primera dice que es el equilibrio. Dice que por un lado existe la gente que es campeona en la sana doctrina y defensores de lo que está escrito, pero hay poco énfasis en el poder del Espíritu Santo, en el protagonismo del Espíritu Santo, y tienden como a mirar con sospecha cualquier cosa así medio rara. Entonces ese es un problema. Y por el otro lado están los que son muy espirituales, o todo es el espíritu y todo es como del énfasis ahí al espíritu, pero muy descuidado en el conocimiento de las Biblias, de la escritura, claro. Entonces dice que este es un libro que te puede llevar al equilibrio entre el Espíritu Santo y la importancia de la escritura, que van juntos, no van separados. La segunda habla de la apertura. La apertura que hay que tener en estas cosas. Les cito acá, dice: lamentablemente la mayoría de los creyentes tendemos a reaccionar a experiencias extremistas que hemos visto y clausurar nuestro espíritu o departamento de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Tal vez por celo a la obra de Dios a nuestro cargo, vemos con mucha cautela cualquier corriente. Sufrimos cierto tipo de ambigüedad espiritual. Queremos un avivamiento, pero tenemos un avivamiento. Qué interesante, clausurar el espíritu, está buena. Buen término. Sí. Entonces habla de la importancia de estar abierto a esto, porque Dios puede hacer lo que Él quiera y puede traer un despertar cuando Él quiera. Entonces no hay que cerrarse a esto que el Señor puede hacer. Y la tercera es la sabiduría. Dice: Edwards era un hombre abierto, pero no un hombre crédulo. Existe un equilibrio sano y difícil de lograr y mantener en la vida cristiana y en el ministerio cristiano entre el ser abierto sin caer en el simplismo y credulidad. Entonces hay que ser sabios también. Hay que creer todo, pero tampoco vamos a descartar todo. Entonces esas tres lecciones yo creo que son muy buenas, y yo encuentro un libro muy, muy bien hecho, o sea, construido para el estudio, como les decía, con las preguntas y también con las reflexiones que agrega ahí el doctor Clase. Creo que es muy, muy buen libro, muy recomendable para nuestros hermanos que lo están escuchando, así que pueden comprarlo y leerlo o hacer algún estudio en la iglesia sobre este tema del avivamiento, que en Latinoamérica tiene cierta fuerza de vez en cuando. Excelente, súper buenos libros, la verdad. Y bueno, una vez más se agradece también, como siempre lo destacamos, las introducciones históricas que también hacen los hermanos de Teología para Vivir y Teológica, para poder entender más, en este caso también, el pensamiento, la influencia de Edwards y su vida, que también ayuda bastante para entender todo lo que sucedía también en esa época. Sí, buenísimo. Excelente. Estaba viendo que vienen 4 apéndices en el libro. Sí, vienen unos apéndices del libro. Creo ver que lo tengo aquí. Sí. Un apéndice habla sobre el testimonio de Edwards. Otro habla de las 70 resoluciones de Edwards, que son como cosas como convicciones o determinaciones que él puso para su vida, que creo que igual son un poco conocidas. Otra es cómo tener un avivamiento personal, y otra es sobre rendir cuentas. Bueno, más o menos los apéndices respecto a cosas que Edwards tenía como práctica y que ayudaban mucho como para tener un avivamiento personal. Bueno, la verdad que en general los libros de Edwards o la literatura de Edwards es muy transversal dentro del cristianismo, es muy solicitada, se vende, se pregunta también por traducciones nuevas, y yo creo que este va a ser un aporte para ahondar también en estos hombres de Dios que experimentaron cosas tremendas y al mismo tiempo pudieron mantenerse sobrios y fieles a la escritura, que yo creo que todo creyente tiene dudas con respecto a esto y le gustaría también al mismo tiempo honrar a Dios, no caer en como le dijo ¿cómo se llama? Uno de los líderes judíos cuando estaban por condenar al Señor o a Pablo,
se me olvidó cómo se llama, Gamaliel. Gamaliel que les dijo no vayan a hacer cosas que estén luchando contra Dios. Ah, ya, claro. O con Sí. Entonces, no me acuerdo la situación en la que fue. No me acuerdo si fue cuando estaban juzgando a Jesús o cuando estaban juzgando a Pedro. Era contra los discípulos, creo. Sí, contra los discípulos están hechos. Sí. Entonces yo creo que todo creyente también tiene un sentir parecido. Al mismo tiempo sabe en su corazón que no podemos limitar nosotros a Dios y que Él nos avive, nos despierte, nos mantenga con un fuego encendido por saber, conocer y ver más de Él también, tanto en lo congregacional como en lo personal también, sobre todo. Que también Edwards mantenía eso. A veces se busca la manifestación externa o visible, pero y lo personal y lo interno podemos descuidarlo también. Así que muchas gracias, Daniel, gracias por esta recomendación, y esperamos e invitamos a los hermanos, a los amigos que puedan seguir los podcasts, recomendaciones también si es que quieren que analicemos algún libro, saludos o cualquier aviso que quieran dar. Con mucho agrado podemos pasarlo por acá. Franco. Estoy meditando todavía. No, bueno, pedirle al Señor que nos dé humildad, sabiduría y discernimiento para no basarnos en nuestros propios conceptos a la hora de juzgar o analizar si algo es o no es del Espíritu, sino que realmente buscar la sabiduría que la Escritura tiene. Y bueno, la experiencia de nuestros hermanos, que aquí hay un libro que nos cuenta acerca de eso, de cómo se vivió, cómo se abordó el tema del despertar en aquellas épocas. Y también, como decías tú, invitar a nuestros hermanos y a quienes nos escuchan a que puedan seguir escuchando, dándonos recomendaciones, sugerencias, no solo de libros, como dijimos, ahí a lo mejor si quieren que hablemos de alguna película, alguna serie o tenemos cosas en carpeta, cantante, claro, que puedan ahí comentarnos de qué les gustaría que conversemos y analizándolo desde una perspectiva evidentemente cristiana, bíblica, esperamos. Así que eso, les saludo a todos y espero que puedan serle de provecho este episodio que hemos tenido hoy. Daniel. Sí, bueno, un gusto poder compartir con usted una vez más y poder conversar de un libro. Este es un libro que a mí me gustó harto, en verdad, porque es bien bueno Edwards para analizar esta situación del avivamiento, y como el avivamiento también es un tema que generalmente se conversa o se escucha harto, fue algo muy bueno en esta ocasión o en este libro. Así que espero que los hermanos hayan disfrutado y puedan comprar el libro y leerlo y estudiarlo en iglesia. Así es. Ya pues, amigos y amigas, muchas gracias por escucharnos una vez más. Los dejamos invitados para los próximos podcasts y también siempre abierto a sus sugerencias, invitaciones, etcétera. Así que también visiten nuestra página de Imagen Bautista, donde también trataremos de seguir subiendo material también para la lectura. Así que Dios les bendiga y nos vemos. Hasta pronto.